Bien, aquí estamos viendo la eficiencia expresada en términos, antes simplemente hemos hablado de las potencias que se pierde y la potencia que se irradia, la potencia que se entrega en los terminales. Em, También habíamos mencionado que no podemos separar lo que se pierde en los dieléctricos y los conductores, sino que es una cantidad que normalmente la podemos medir en forma integrada, ¿va? No es algo que podemos separar en dos cantidades, aunque teóricamente lo conceptualizamos así, pero en la práctica lo que vamos a tener es una pérdida total que se pierde dentro de la antena por producto de sus imperfecciones. En el modelo que consideramos en cuanto a la impedancia, tenemos un elemento que corresponde, representa eso, es una resistencia equivalente, ¿no? Que es la resistencia de pérdidas. Y el medio es representado, lo que ocurre en el medio o el impacto, si es una antena transmisora la que estamos viendo, en la resistencia de radiación, que es también un asunto que se ve reflejado en los terminales de entrada en forma equivalente, ¿no? Desde el punto de vista físico, lo que podríamos sí considerar que es algo que más se acerca a lo físico es la potencia que se pierde, pero la potencia que se suministra al medio eh, no es algo que podemos medirlo así, ¿no? En forma tan directa. Bien, entonces la idea aquí es relacionar la eficiencia con estos valores equivalentes de resistencia de radiación y resistencia de pérdidas. Ese sería el concepto a donde extenderíamos nuestro concepto de eficiencia, y es lo que tratamos de representar aquí. Entonces, la eficiencia total sería, esta PR es la potencia que se suministra al medio, ¿no? Y esta potencia corresponde a todo lo que se suministra. Bueno, dependiendo de la antena, puede ser que esto se suministre en su mayoría en un cono, digamos, en una dirección determinada, ¿no? Y, pero realmente radia en todas direcciones. Entonces, aunque el mayor porcentaje esté en una dirección, eso quiere decir que es una antena muy directiva. Eh, Esta PR representa todo lo que entregó la antena, sin importar la dirección, sino el total, integrado. O sea que es como volverlo con una esfera, ¿no? Y integrar esa esfera alrededor, esa sería el área de la esfera, integrarla toda cubriendo la antena. Eh, la potencia de alimentar a los terminales estaría dada por esta PIN, ¿no? La relación entre las dos es lo que nos dice la eficiencia, cuánto suministramos los terminales A y B y cuánto se está entregando a todo el medio. Cuidado con ese concepto que está aquí, ¿no? Eh, Esto si queremos el total, ¿verdad? O si simplemente esto radia en todas direcciones, pero nosotros en el receptor solo vamos a capturar una cantidad, ¿verdad? Y vamos a tener que tener cuidado a qué nos referimos con P sub R. Entonces, la relación entre PR y la potencia de entrada, que sería PR más PL, esta relación es sin dimensiones, ¿verdad? Es una eficiencia. Lo podemos expresar en términos de ese circuito equivalente que tenemos, que ya dijimos que no es físicamente lo que tenemos aquí, sino que es una equivalencia. Por favor, eso no lo pierdan de vista. Bueno, si hacemos nuestro reemplazo, mira, aquí no aparece son potencias medias, ¿verdad? No aparece el 2, pero debería estar ahí. Pero como se cancela, se reduce eso, solo quitamos i cuadrado y nos queda r sobre r sub r más r sub l. Bien, sería una forma de visualizarlo. ¿A qué sería igual esto? Bien, consideremos una antena lineal de tipo dipolo eléctrico. Ay, disculpen, algo pasa aquí, pues esto se está moviendo.
Algo pasa. Entonces tenemos, es un rodo metálico de longitud L. Tiene un área transversal. Estoy hablando del alambre, ¿no? Vamos a considerar que es más que un alambre. Estas se llaman antenas de alambre, pero tiene un grosor transversal, o sea, cortamos alambre, tiene un grosor A. No, no estoy hablando del área de resección, estamos hablando de eficiencia ahorita, lo que queremos encontrar. Entonces, la resistencia de C, o sea, que si usted toma el alambre, tiene una longitud de L y uno podría encontrar la resistencia de C del alambre si tenemos la conductividad y tenemos el área transversal. O sea que sería 1 sobre sigma L sobre A, ¿no? Esto no plantea ningún problema. El único problema es que es de C. Ahora, ¿qué pasa si es alta frecuencia? Bien, si es alta frecuencia se va a presentar aquí el efecto piel. Entonces ya el área, este es el área en que circula la corriente, ¿no? El área es otra. El área, estamos hablando, cuidado aquí, estoy hablando del área de la sección del alambre, no estoy hablando del área de resección. Estoy hablando simplemente del alambre que está hecha la antena o de la estructura metálica que está hecha. Y si yo la corto, tiene una sección A. Si la corriente fuera en DC, en toda esta sección circularía una corriente. Pero resulta que es alta frecuencia, así que esto no sería cierto. Esto nos podría trabajar bien si estamos trabajando en frecuencia baja, por ejemplo 60 Hz. Es prácticamente lo mismo, ¿no? La corriente se distribuye en forma uniforme en la parte transversal, pero si estamos en alta frecuencia, no. Entonces, esto es DC, no es alta frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos? Hablando de ese efecto piel, tenemos lo que se llama la penetración pelicular delta. O sea que la corriente penetraría dentro del interior del conductor eh, unos tantos de delta, ¿no? Esto nos permitiría como un 64%, ¿no? 2 veces delta. Bueno, podemos ir viendo hasta que vamos encontrando que a medida se va penetrando este grosor en el alambre, llega un momento que ya no hay corriente. O sea que si la frecuencia es alta, la corriente se puede ir a una película muy delgada en la superficie del alambre y en el exterior no circular ninguna corriente. Bueno, la penetración es dada por este delta que está aquí, que sería raíz de 2 sobre omega mu 0 sigma. Esto se vio en las clases de electromagnetismo, así que simplemente tomamos esto, lo traemos de los resultados que conocemos. Muy bien, si esta es pequeña, porque todo va a depender del grosor que usemos, pero si es pequeña comparada con la sección, con la diagonal más pequeña de sección transversal, la corriente se va a confinar en una capa fina, ¿no? No entra en el conductor, sino que va a caer en la superficie. Entonces, para alta frecuencia, nosotros podríamos encontrar, también esto lo puede desarrollar un electromagnetismo sin problema. Podemos escribir basado en una distribución uniforme. Vamos a asumir otra cosa aquí. Bien, una es que es transversal la corriente, ¿no? Sería sobre esa película. Y la otra es que en el caso de un dipolo eléctrico es un trocito de alambre de una longitud determinada. En las puntas la corriente va a ser cero, pero en medio va a ser máxima típicamente. Si es una antena de longitud eh, lambda medios o mucho menos que lambda, ¿no? Bueno, la cosa es que la corriente en las puntas puede ser cero, pero en medio no. Podría tener un máximo. Entonces aquí estaríamos hablando eh, de la resistencia. Fíjense cómo encontraríamos primero la resistencia en alta frecuencia. El HF es high frequency. Sería L, o sea que la longitud del alambre sobre P R sub S. Aquí hemos asumido que a lo largo del alambre tenemos la misma resistencia.
o, si no lo quieren ver como resistencia, la misma corriente. O sea, simplemente agarramos la corriente en las puntas A y B y usted asume que esa corriente en todo el alambre es la misma. Eso no va a ser cierto en muchos casos, sino que va a variar según la posición donde nos ocupemos, que nos coloquemos en el alambre. Pero bueno, suponiendo que fuera uniforme la corriente a lo largo de todo el alambre, uno podría encontrar esa resistencia equivalente, producto, estamos hablando ahorita de las características internas de la antena, ¿no? Sería L sobre P, donde P es el perímetro, R sub R, S, que esta tiene que ver con la resistencia transversal, ¿no? Que tendríamos, perdón, la resistencia superficial, le llamamos a esto, R sub S. Entonces quedaría que es igual a L, la longitud, P, el perímetro, raíz de omega mu 0 sigma. ¿Ok? Esto daría la resistencia total de ese alambre, asumiendo que la corriente la puede considerar uniforme. ¿Ok? Perímetro, pues sabemos que 2πb, donde B sería el radio, un alambre de radio R. Bien, ustedes pueden agarrarse los estándares para los alambres eléctricos, pues podemos conseguir ahí todo una, un estándar de medición, ¿verdad? Que se llama en calibre, ¿no? Los alambres puede encontrarse un calibre número 12, un calibre número 10, número 8, son típicos, tienen un cierto grosor y en base a eso, y también en eso mismo se nos da las características resistivas y tendríamos que hacer este cálculo para poderlo encontrar. Necesitaremos la conductividad del material en cuestión, ¿verdad? Dependiendo del material que estemos usando, esto va a cambiar. Esto, la frecuencia, va a haber que ponerla, cuál frecuencia estamos operando y el diámetro, ¿no? Pero, o el radio de un alambre circular, ¿verdad? R sub S sería la resistencia superficial que corresponde a este pedacito que está aquí. Y le pondríamos la longitud, que tan largo vamos a usar el alambre. ¿Ok? Mu 0 sería la permeabilidad del espacio libre y sigma la conductividad del metal que estemos usando. Aquí hay un ejemplo. Bien. Bueno, esto no está todo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Un dipolo de media onda, resonante. Bien, el término resonante quiere decir que lo hemos ajustado de tal manera, la longitud, de que la parte reactiva es cero. O sea, que solo tenemos una parte resistiva en la entrada de la antena. Es un dipolo. Esa parte resistiva se compone en dos, una, la resistencia por pérdidas y otra la resistencia de radiación. Ahorita estamos colocados en la resistencia de radiación. Ok. Se nos dice que el alambre es de cobre. Pues tenemos una conductividad de 5.7 por 10 a la 7 Siemens por metro. Okay, ese es un dato que lo sacamos para el cobre, ¿no? Se nos pide que encuentre la eficiencia conductivo-dialéctica a la frecuencia de 100 MHz. Y aquí se nos dan algunos detalles del alambre. Si el radio B del alambre es de 3 por 10 a la menos 3 lambda, está expresado así, y el alambre tendría que tener un valor absoluto, ¿verdad? Pero aquí está en términos de lambda porque se está dando la frecuencia. 100. Si cambiamos la frecuencia, esto ya no sería 3 por 10 a la menos 3, sino otro valor, porque esto es, sí, si es ese mismo alambre, es fijo, ¿va? Si cambiamos la frecuencia, cambia esto. Bueno, pero digamos que estamos a 100 y nota esto. Este es el grosor que tendríamos en términos de esta longitud de onda. Y la resistencia a radiación, se nos da un dato. Esto se va a demostrar más adelante cómo lo obtenemos. Pero como se trata de un dipolo de media longitud de onda, este caso de un dipolo de media longitud de onda,
habría que agarrar la longitud de onda de 100 MHz, dividirlo entre 2. Esa es la longitud física que tenemos. O sea, el alambre va a tener esa longitud. Claro, si usted le cambia la frecuencia, el alambre quedó de la misma longitud, entonces ahora ya no es de lambda medios, si cambia la frecuencia. Bien, pero esta es la frecuencia en la cual hemos diseñado, es para que opere en 100. Entonces sacamos la longitud de onda y sacamos cuánto es el lambda medios. Ese sería el alambre, la longitud en metros que tenga. Bien, saquemos la longitud de onda entonces. La longitud de onda es B sobre F, o sea, 3 por 10 a la 8 sobre 10 a la 8, 3 metros. Tiene 3 metros de longitud de onda. Y el alambre, decimos que va a tener lambda medios, sería lambda medios sobre 2, 3 medios. O sea, 1.5 metros. De eso se trata el tamaño del alambre que vamos a hacer. El perímetro de ese alambre es igual a 2 pi b y se nos expresó el radio en términos de la longitud de onda también. Entonces sería 3 por 10 a la menos 3 por lambda. Y lambda ya lo dijimos que 3 metros nos da 6 pi por 10 a la menos 4 lambda. Bien, tenemos las dimensiones físicas para tener unas dimensiones físicas. Las hemos encontrado tanto la longitud como el radio o el perímetro. Ahora bien, ¿qué pasa a lo largo de un alambre? Bien, a lo largo del alambre, la corriente, fíjese este detallito, esto no hay que perderlo de vista. En el alambre va a haber una corriente que circula a lo largo de todo el alambre, ¿no? Y que es la que va a generar la onda radiada. Esa corriente, a partir de esa corriente podemos encontrar nosotros cuál sería el campo radiado, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ocurre algo, que la corriente se distribuye en forma no uniforme. O sea, la corriente no es uniforme a lo largo del alambre, sino que varía. Entonces, yo quiero ver la resistencia en los terminales A y B, lo cual sería fácil encontrar la resistencia de HF, asumiendo que fuera uniforme y multiplicarlo por la longitud, ¿verdad? Por la longitud bastaría. Pero no es el caso, la corriente tiene una variación, entonces habría que integrar a lo largo de la antena, a lo largo de toda la longitud, la potencia que se disiparía en cada pequeño diferencial, irlo sumando, integrarlo y encontrar en los terminales la resistencia equivalente. Eso es lo que queremos encontrar, RL. Bien, hay un problema en el libro que por ahí lo mencionamos en algún momento. Es el problema 252. Nos vamos a saltar ese problema. El 252 del libro de Balanis nos permite demostrar esto, que en ese caso, para una antena que tiene una longitud lambda medios, el RL, que sería la resistencia en los terminales, es igual a un medio de R, un medio del valor que tendríamos si fuera totalmente uniforme la corriente, estos serían iguales. RL sería igual a RHF. ¿Qué era RHF? Ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Que era igual a esto. Estamos considerando de que la corriente es uniforme, eso lo dijimos aquí. Distribución uniforme de la corriente a lo largo del alambre, o sea que en cualquier punto del alambre donde esté un corte transversal es la misma corriente. Entonces, bueno, es la misma. Entonces simplemente multiplicamos por L y nos da este. Pero si no es uniforme, hay que resolverlo. Y al resolverlo me da que RL es igual a un medio de RHF. Claro, si esto es diferente, digamos que fuera lambda sobre 50, digamos, o más bien lambda sobre 10, esto daría otro valor.
Por un momento dejémoslo ahí. Entonces, esto está demostrado en el 252. Podemos tomar entonces este dato que tenemos aquí, RL, sería un medio de RHF. RHF ya vimos cuál es la expresión, reemplazamos todas las cantidades y me da 0.349. Dice que pequeñito este, ¿no? 0.349. Ok, y se me había dado otro dato que también lo vamos a demostrar más adelante. 73 ohmios dice es la resistencia a radiación del caso de un dipolo de lambda medios. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ya tenemos R sub R, tenemos RL y tenemos R sub R. Entonces, miren, 73 sobre 73 más 0.349, eso me da 0.9952, o sea, 99.52. Eso sería la eficiencia. Normalmente se deja ahí en porcentaje. Si usted tiene la directividad de esta antena, esa directividad tiene que estar en valores lineales, no en dBs, para poder usar esta cantidad. Simplemente se multiplica por 0.9952, que casi 100, diría uno. Es una eficiencia bien alta. Eso es cierto para este tipo de antena, ¿verdad? O lo podemos pensar en dBs. Podríamos decir 10 logaritmo de base 10 de 0.9 me da 0.002. Esto había que restárselo del valor de directividad expresada en dBs también. ¿Okay? Entonces sería, si esta tiene, pónganse ustedes, 2 y tanto dBs, sería menos 0.002, ¿no? Bien. Ese sería nuestro problema. Bien, eso es en cuanto a este tema de las resistencias equivalentes y eficiencia, ¿no? Bien. Va a ser importante ver este problema. 252, este es el 213. Área efectiva de resección, el otro concepto, teórico totalmente, muy asociado con un concepto físico de área, pero el cual lo tenemos que tomar con mucho cuidado, porque en el caso de las antenas nosotros usamos parámetros, hemos creado una serie de parámetros que son más de tipo equivalente, ¿no? No son exactamente la realidad física. Y si bien son útiles y funcionan muy bien, y a partir de eso podemos obtener cantidades que sí son cantidades medibles físicamente, en sí esta no siempre va a ser una cantidad física, no siempre eh, puede tener alguna proporcionabilidad, pero no es, no es la intención que sea exactamente lo físico, no es lo que hay detrás de esta cantidad. Y el área se puede expresar de esta manera. Esto, digamos, si lo tomamos como una receta de cocina, usted simplemente tome la ganancia, lo multiplica por lambda cuadrado sobre 4pi y obtiene el área equivalente. Esta área tiene sentido cuando la antena opera como una antena receptora, ¿no? Si no opera como una antena receptora, esto no tiene sentido, no tiene significado, porque aquí sí, esto está asociado con la capacidad que tiene la antena de capturar una onda incidente sobre la antena y convertirlo en una potencia, o sea, acoplar una potencia que es la que se puede suministrar con antena. Bien, entonces depende de la ganancia. Son dos cantidades que enfocan dos modos de operación. La ganancia en un sentido el sentido que le hemos dado, fue a partir de una antena operando en el modo de transmisión. Y el área es otro aspecto que estamos viendo la antena en el modo de recepción. Una tiene que ver con lo que logra capturar de la onda incidente y otra es cómo logra distribuir lo que se transmite.
lo que se entrega al espacio. Son dos cosas que en sí no parecen tener relación, ¿no? Pero hay una reciprocidad en antena en cuanto que si es transmisora o receptora que permite establecer esta relación entre las dos. Entre más directiva es una antena como transmisora, esa misma antena como receptora, uno diría que tiene un área mayor, ¿no? Entre menos eficiente aquí, menos eficiente del otro lado. Bien. Este es el modelo que estamos considerando, una antena en modo recepción. Y lo estamos asociando con el diagrama de radiación, el cual más se refiere a una antena en modo transmisión, pero hay una reciprocidad que nos dice que la antena eh, tiene mejor característica de recepción justo en la misma dirección en que tiene mejores características de transmisión, si lo vemos desde el punto de vista de su densidad de potencia, ¿no? O sea que si la antena está alineada con donde estaría ubicado el lóbulo principal, también en forma de recepción, aquí sería la máxima recepción. Normalmente tratamos de alinearlos con el punto máximo las antenas. Incide sobre la antena una onda, una transversal electromagnética, ¿verdad? Que normalmente uno esperaría que estuviera incidiendo en el punto de máxima radiación. Y el tema es cómo este campo, el cual tiene asociado una densidad de potencia, eh, esa densidad de potencia se integra en alguna área que tenemos aquí en forma equivalente y se convierte en una potencia disponible para el receptor. O sea que el concepto es este. La potencia PT se refiere a la potencia que suministramos a la carga. Y omega sub I sería la densidad de la onda incidente sobre la antena. Esta relación, de alguna manera, debe haber, aunque esto es más de, estas cantidades sí las podríamos ser resultado de la relación física que tenemos aquí. El área no necesariamente es una cantidad que existe como tal, ¿verdad? Simplemente es una relación de estas dos que de alguna manera reflejaría, esta cantidad equivalente reflejaría el valor que se está suministrando para la densidad de potencia incidente con esa antena específica. Entonces, tomando el modelo circuital que habíamos visto, esa densidad de potencia, perdón, esa potencia en el receptor sería dado por esta expresión de la potencia media, IT al cuadrado RT sobre 2, sobre la densidad de potencia que incide sobre la antena, que en este caso sería, como estamos alineándonos en el punto máximo, la densidad de potencia máxima, que estaría en esta dirección, este punto. Asumimos que es uniforme en toda la superficie de la antena y encontramos ese valor equivalente en metros, ¿no? Ahí no aparece ser una función, pero realmente sí va a cambiar. Todo depende de cómo movamos la antena, esto va a cambiar. Así que no necesariamente corresponde a una dimensión física, aunque aquí la ponemos, tratando de ilustrar qué es lo que el concepto que hay detrás. O sea, el concepto podría casi asegurarlo uno que es igual al área física, pero hay que tener cuidado. Muy bien, entonces el circuito equivalente, ¿no? Tenemos del lado de la antena la parte resistiva, que es la que estamos ahorita tratando de analizar desde el punto de vista de las potencias, ¿no? Las potencias entregadas. Entonces tenemos RL, las pérdidas, R sub R, la resistencia de radiación. Del lado del receptor, R sub T. Muy bien. Tenemos una corriente, que sería la que estaría en los terminales a su vez. Fíjense, como este es un modelo circuital, esta corriente IT es exactamente lo que tendríamos en los terminales, no lo que tendríamos adentro de la antena.
la corriente puede variar, pero en los terminales sí. Entonces, este es un equivalente de vuelta, ¿no? Donde la corriente en las puntas ahí ve, es IT, y es lo que tendremos en el receptor. Allá dentro de la antena puede ocurrir muchas cosas. Entonces, como dijimos, el A sub E, ese término, esa E, no hay que perderlo de vista, es equivalente. ¿Mm? Eso quiere decir que no es físico, sino equivalente. Muy bien. Entonces, si tomamos esta expresión I cuadrado RT sobre R, hay que despejar IT en términos del voltaje inducido. Eso es otra cosa misteriosa que tenemos aquí. Hay voltaje inducido, ¿ok? Depende de la antena y de lo que le incide. Entonces, esa cantidad la podemos expresar aquí, encontrar IT, y, bueno, y despejaríamos, y tendríamos que A sub D se puede expresar como BT, la magnitud BT al cuadrado sobre omega sub I. El 2 lo pasamos por acá, y sería RT sobre RR más RL más RT al cuadrado más XA sobre X cuadrado. Bien, fíjense que aquí hay otra cosa, como es equivalente. Cuando usted tiene un área física, el área física es lo que es. No importa, el área tiene una área física, no importa lo que le llegue a la antena, el área física seguiría siendo la misma. Como la acopló la antena, el área física seguiría siendo la misma. La frecuencia que opera, el área física tampoco cambiaría. Pero aquí, como esto es un área equivalente, sí es función de lo que esté pasando aquí. Es función del voltaje que se induce, lo cual depende de la densidad de potencia que incide. O, bueno, a ver qué otra cosa, la longitud de onda, si le afecta esto. Y es función también de que también acoplemos esto, ¿no? Por ejemplo, si ponemos las condiciones de máxima transferencia, haríamos que R sub R más R sub L sea igual a RT, ¿ok? Y XA igual a menos XT. Entonces desaparece esta cantidad y solo queda esto que está aquí. Esto es cierto si maximizamos la transferencia. Por eso le vamos a poner un índice para indicar cuándo es máximo. Si no, nos daría otra área, ¿no? Entonces, de vuelta, yo no estoy hablando del área física, estoy hablando de un área equivalente. Eso no lo perdamos de vista. Muy bien, entonces en términos de esas resistencias que también son equivalentes, esto sería el área máxima que podríamos tener bajo condiciones de acoplamiento, ¿no? La relación entre BT y omega sub I, cómo una cosa se relaciona con otro, ya sería un análisis más intrínseco de la antena, ¿verdad? Y sería sumamente complejo. De momento no nos interesa, solo nos interesa esa relación. De alguna manera hay un voltaje y de alguna manera hay una onda incidente y eso se convertiría en una cantidad. Esto depende de qué tipo de antena sea. Para una antena esto puede dar una cosa, para otra puede dar otra cosa, bajo la misma densidad de potencia, ¿no? Entonces, de vuelta de ahí, esto es equivalente. ¿Ok? Entonces, si son equivalentes, podemos empezar a teorizar sobre otras áreas, ¿no? El área de dispersión, por ejemplo, estaría relacionado con como estamos viendo la antena como receptora, esta se correspondería a la potencia dispersa, que sería en la resistencia R sub R. Podemos hablar de un área de pérdidas, sería la potencia disipada en R sub L. O el área de captura, todo lo que captura la antena. Fíjense que esta cosa se va más allá de lo físico, ¿verdad? Por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de estos conceptos. Si usted es una persona superficial y no le pone cabeza a lo que está, pues llegar a conclusiones que son totalmente equivocadas. Y cuando hablamos de antenas, estamos
introduciendo conceptos que son equivalentes, no son cantidades necesariamente físicas. Cuidado con eso. Bien, el área de captura, entonces sería la suma de todas esas áreas, ¿no? Entonces podemos decir que el área de captura es igual al área efectiva de la antena, que es la que nos enfocamos inicialmente, más el área de la dispersión, más el área por pérdidas. Ya esto, ya estamos teorizando más todavía. Otro parámetro que podría ser interesante, nada más que este sí tenemos que tenerle cuidado qué quiere decir. Aquí habla de eficiencia de apertura. No es la eficiencia de radiación la que vimos primero, en la cual asociamos la potencia radiada con la potencia disipada en forma de calor. ¿Ok? Esa que hablamos es eficiencia de radiación. No, esta se llama eficiencia de apertura. Simplemente nos está diciendo la relación que habría entre el área física, para el caso de las antenas dimensionales, usaríamos eso, donde sí podemos tener un área física, como en el caso de una bocina, en el caso de una parabólica, que sí tiene una antena dimensional en la cual podemos hablar un área, pero ahí el único detalle es que esa área, la área física, esa la podríamos medir, ¿ok? Esa se puede medir, pero el área efectiva, no, es algo teórico. Entonces, es la relación entre las dos. Y eso sería para un caso específico, para una frecuencia específica. O sea que si cambia esos parámetros, esto va a cambiar, por lo tanto, cambiaría la eficiencia. Entonces, eh, si el dato que yo tengo sería la frecuencia de operación y me dicen tiene un área física de tanto y me dan que alguien hizo este cálculo, esta medición, esta equivalencia y me dicen que hay una eficiencia de tanto, yo podría estimar en cuánto andaría el área de captura, ¿no? La cual sí es una cantidad teórica a partir de un área física. Quiere decir que entre más área física, eh, uno podría decir, si yo tengo un área física mayor, y tengo tendría un área equivalente mayor, entonces la eficiencia se podría calcular a partir de eso. Entre mejor sea esa relación, mejor es el área de resección. Pero no hay que dejarnos engañar con esto, ¿verdad? En el sentido de que como que eso se va a mantener, ¿verdad? Si usted cambia la frecuencia, esto va a cambiar esta relación. El área física no cambia, pero la otra sí. Bien, esto es lo que hemos hablado hasta ahorita. Otra forma, en lugar de usar el área física, también se recurre más en las antenas de tipo lineal, las antenas dipolo, por ejemplo, se recurre a la longitud equivalente. Es esta la que estamos hablando. Aquí volvemos con el mismo concepto. Esta es una longitud. Uno podría pensar que es un filamento, ¿no? Pero estamos hablando de una sola longitud y uno diría, bueno, vamos a integrar el campo a lo largo de esta longitud, a lo largo de esta longitud. Bueno, no, ¿verdad? No, no es eso lo que está aquí. Está hablando de una longitud efectiva. Y el modelo que se está tomando aquí es un campo que incide y una integral que hacemos a lo largo de esta longitud LF. Esta antena puede ser muy complicada. Puede ser incluso eh, una helicoide, puede ser unos loop, puede ser una B, lo que sea, pero aquí estamos hablando de una longitud equivalente. O sea, y que está colineal con el campo, ¿no? También estamos hablando de un voltaje inducido. Y este es un voltaje de circuito abierto. Fíjense, aquí cambia el concepto. Bueno, el voltaje de circuito abierto inducido cuando se incide este voltaje, este campo. O sea que nosotros aquí tendríamos que medir circuito de circuito abierto, no potencia, sino voltaje de circuito abierto, eh, versus el campo que incide. ¿Cuál es la relación entre esas dos cantidades? Pues una antena que es una helicoide, entonces no es la longitud del alambre tampoco, no es eso, ¿verdad? Esta es una longitud equivalente.
Entonces, esto depende de la antena, cómo se comporta esta equivalencia, ¿no? También podemos usar esto entonces. En lugar de usar un área, usar una longitud. Y simplemente multiplicaríamos el campo incidente por L y obteníamos el voltaje de circuito abierto y con ese trabajar lo que vamos a hacer. Bien, ahora lo que queremos establecer es la relación que tendríamos, eh, la que mencionamos al inicio, que es la relación entre la directividad bueno, la directividad como hemos apuntado, la directividad se refiere a, es un parámetro que está más bien eh, elaborado teniendo en consideración una antena en modo transmisión. Y el área es otro parámetro equivalente que hemos obtenido considerando una antena en modo recepción. Puede ser la misma antena, ¿no? Que la hacemos transmisora como transmisora o como receptora, pero está operando en dos maneras diferentes. Bien, entonces, para establecer la relación, vamos a recurrir a este enlace que presentamos aquí, donde hemos puesto una antena en el punto A. Esta antena va a operar en el modo transmisión y su contraparte es una antena en el punto, bueno, este sería el punto en la posición 1 y la otra en la posición 2. Y esta sería una antena que estaría en modo recepción. O sea que esta transmite, por lo tanto, la dirección de propagación es como indica la flecha. Las vamos a poner a una distancia R. Aquí, de entrada, estamos considerando campo lejano, ¿verdad? Por eso podemos trabajar de esta manera. Eh, en cuanto a la antena, se dan dos parámetros. La directividad, que sería de T. Si esta antena es transmisora, la directividad. Si opera como receptora, el área. Entonces sería ATM. Los índices T son para esta antena, la que tenemos aquí, en uno, de momento. Y la otra antena, la que estamos operando en modo de recepción, si la hacemos operar como transmisora, tiene una directividad que la vamos a llamar D sub R. Y si es como receptora, tendría una área de recepción ARM. Tenemos conectado a sus extremos un transmisor, el otro un receptor. De momento vamos a considerar que estas son, eh, bueno, aquí hay una línea de transmisión. No, vamos a considerar que esto no introduce ninguna pérdida y vamos a considerar que la antena también tiene una eficiencia del 100%. Así que vamos a trabajar con directividades más que con ganancias, ¿no? No vamos a preocuparnos por las pérdidas dentro de ella de momento. Bien, si la antena 1 fuera isotrópica, la densidad de potencia incidiendo sobre la antena 2 a esta distancia R sería igual a esto, ¿no? Si fuera isotrópica. Sería igual a omega sub 0, PT, que sería lo que se alimentaría a los terminales, y estamos asumiendo que es lo mismo que se entregaría al espacio, sería PT sobre 4pi r cuadrado, donde R es la distancia, ¿no?, que hay de separación entre las dos antenas. Es una densidad de potencia que distribuye en una esfera, ¿no? Es uniforme en cualquier dirección. No importa lo que se vaya a otros lados, lo que interesa es lo que vamos a capturar aquí. Ahora, si la antena 1, ahora consideramos que tiene una directividad de T, entonces la densidad de potencia cambia, ¿no? Porque es directiva. Y sería dada por esta relación. La vamos a llamar omega sub T, que sería la producida por una antena directiva, sería omega 0 por dt. Esto sale de la definición de la directividad. Bien, tomamos esta cantidad, pt sobre 4pi r cuadrado por dt. Perfecto, ya lo tenemos. Esta sería la densidad de potencia que estaría incidiendo aquí para esta antena con esta directividad. Ok. ¿Qué más podemos decir aquí? Uy, aquí se me fue mal esta figura. Bien, pero continuemos. La potencia recibida acá, o sea, lo que vamos a sacar, la disponible que vamos a tener aquí en antena, sería entonces esa densidad de potencia que incidió aquí por un área equivalente que aquí nos lo dan como dato, para las condiciones de operación que tenemos, sería entonces omega t cuadrado sub r,
le agregamos a esta cantidad PT sobre 4pi al cuadrado, que ya la multiplicamos por DT, ahora lo multiplicamos por A sub R. Eso me da la potencia recibida. Sería un PR mayúscula, no es el PR de radiación, este es de recepción. Y podemos despejar de aquí esta cantidad. DT por A sub R. DT es una característica de la antena que está colocada en 1 y A sub R la antena que está colocada en 2. Es el producto de la directividad de una por el área de la otra. Entonces, esto es igual a PR sobre PT 4pi R cuadrado. Bien, a continuación lo que haríamos es cambiar ahora. Vamos a hacer que la antena 1 sea receptora y la antena 2 sea transmisora. O sea, vamos a mover el transmisor a un lado y el receptor al otro. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí y llegar a una expresión similar aquí. Sería igual, solamente que la que es transmisora sería esta y la que es receptora sería la otra. Entonces cambiarían los índices porque se refiere ahora en lugar de ser DT, ahora es DR, en lugar de ser AR, es AT. Pero lo que está al lado derecho es exactamente igual. Entonces yo puedo igualar esto de esta ecuación con la anterior. Y eso nos permitiría eh, llegar a esto, que dt sobre at, esto sí es, como es el producto, los agrupamos de un lado, los que son de una antena y los que son de la otra antena. Obtenemos que dt sobre at y esta relación entre la directividad y el área se cumple para todas las antenas. No importa la antena que hayamos puesto aquí, esto es cierto, ¿verdad? Entonces aquí uno estaría diciendo, esto lo podemos encontrar para los máximos, que es donde tiene sentido, porque no va a ser una función de la dirección. Entonces, tomamos el valor máximo de 0t sobre ATM, de 0 ATM. Nos está diciendo que esto es cierto para cualquier antena. Entonces uno podría tomar algunas antenas particulares como la antena isotrópica y decir, bueno, tomo que la antena 1, la que estaría usándose aquí como transmisora, digamos, fuera una isotrópica. Eso significa que de 0t sería igual a 1 y esta área de la isotrópica no lo sabemos, pero podríamos despejarlo y el área de la isotrópica se puede encontrar si conocemos esta relación que sería válida para cualquier tipo de antena. ¿Ok? Podríamos encontrarlo de esta manera. Conocer esta de la antena isotrópica sería importante, ¿verdad? O podríamos encontrar cualquier caso, ¿verdad? De cualquier antena, conociendo la directividad multiplicado por el área de la antena isotrópica que estemos considerando. ¿Ok? Bien, esa es cualquier antena. Entonces tomamos una antena, como el caso de un dipolo eléctrico, en este caso un dipolo de una longitud muy pequeña, o sea que es mucho menos que la longitud de onda. En ese caso, el área de una antena dipolo de este tipo es 0.119 lambda cuadrado. Eso se puede calcular, no nos vamos a detener en eso. Pudimos usar otra antena, ¿verdad? La directividad 1.5. Esto es lambda cuadrado sobre 4pi. Ese es el valor real que tenemos. Este es el área de una antena isotrópica. Solamente hay que observar algo interesante. Es un área equivalente, no es un área físico. Si fuera un área física, ese valor sería fijo, sin importar la longitud de onda, pero esto cambia con la longitud de onda, ¿no? Es un área diferente si cambiamos de frecuencia, o sea, que es un área equivalente. Eh, entonces, tomamos esa área, lo reemplazamos en la expresión anterior, entonces el área de cualquier antena que tengamos aquí se puede expresar por la siguiente relación. Será igual a la directividad por lambda cuadrado sobre 4pi. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Bien, entonces ahora introducimos el término de las pérdidas. Esta es la expresión que tenemos. El área máxima sería igual a lambda cuadrado sobre 4pi de su cero de
va a ser diferente a la ganancia si estamos considerando una antena que tiene una eficiencia limitada. También lo podría afectar la reflexión. Entonces, podríamos decir que el área máxima que vamos a obtener depende de la conductividad. Fíjense, estamos metiendo la conductividad, el acoplamiento, ok, el factor este que hemos introducido. Incluso si hay un problema de polarización, claro que va a incidir en el área la potencia que se captura. Entonces, vamos extendiendo el concepto. Y entonces ahora tenemos que el área máxima sería tenemos que meter todos estos factores. ¿No? Si seguimos usando la directividad, que es el valor teórico, en el cual no hemos considerado las pérdidas, entonces tenemos que meter todo factor que pueda incidir en la captura de la señal. Entonces, las pérdidas en los conductores dieléctricos, las pérdidas por acoplamiento, las pérdidas por polarización, y bueno, realmente el área se va haciendo más chica entonces, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es qué tanto se va a capturar. O podríamos expresarla eh, en términos de simplemente poner aquí la ganancia, ¿ok? Y solo le pondríamos la del acoplamiento, ¿no? Ok, ahí quedaría este asunto. Nos faltaría ver entonces un ejemplo aquí para ver qué estaría pasando. Este ejemplo así rápido lo vemos. Dice, una antena tiene una apertura máxima efectiva de 2.14, sería metros, ¿no? Cuadrados, en la frecuencia de 100 MHz. O sea, eso es cierto para esa frecuencia. No tiene pérdidas conductivas ni dieléctricas. Ideal, ¿no? La impedancia de entrada de la antena es 75 ohms, ok. Y está conectado a una línea de transmisión con una impedancia de 50. O sea que aquí hay una pérdida, ¿no? Aquí hay un desacoplamiento. 50 ohms de impedancia característica. Encontrar la directividad de la antena, incluyendo el efecto de conexión de la línea de transmisión. Suponga que no hay pérdidas de polarización, que está polarizada perfectamente y no hay pérdidas dentro de la antena. O sea que eso se va. Pero si hay desacoplamiento, o sea que tenemos 75 o 50 ohms. Entonces, este valor, 1 menos gamma al cuadrado, se puede estimar el gamma por la diferencia y la suma de las impedancias. Entonces, 75 menos 50 sobre 30,50, 25 sobre 125 es igual a 0.96. Ya tenemos este factor. El área máxima entonces sería tener que considerar las pérdidas por polarización, que sería 0.96, el lambda cuadrado sobre 4pi al cuadrado por la directividad. La directividad sería, porque recuerden que no hay pérdidas en los conductores, ni por polarización. Ahora, lo que se nos está pidiendo es encontrar la directividad. Esto es lo que hay que encontrar. ¿Qué conocemos? El área. El área nos dijeron que era 2.147. Nos falta la longitud de onda porque va incluida aquí y se nos dijo que era 100 MHz. Bueno, eso da 3 metros. Agarramos este factor que está acá, que sería 3 al cuadrado sobre 4pi, me da 0.76. Despejamos de 0 y sería, bueno, el área equivalente, la ecuación se convierte en esto, 0.96 por 0.76 de 0 es igual a 2.14, que ese es el dato que nos dieron acá. Despejamos y nos da 3.12 la directividad. Entonces, todas estas cantidades tan consistentes, ¿no? Se acoplan bajo estas condiciones y a partir del área, que sería un dato más de una antena en modo resección, podríamos estimar la directividad pues, para esta frecuencia específica. Habrá el área es para esta frecuencia específica. No es un área física, de vuelta. Es una área equivalente máxima. Bueno, nos dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima.